Yo soy Arlette Baez, te invito a curarte el alma, a romper paradigmas, ver la realidad desde la perspectiva más sincera, a llorar, carcajearte, recordar y analizar, pero sobre todo a saber hoy más que ayer. Cada uno de nosotros tenemos una historia que nos hará conectar sentimientos. Migrar es un viaje profundo que abarca desafíos más allá del cambio geográfico, desde adaptarse a un nuevo idioma y sortear obstáculos burocráticos, hasta aclimatarse a un clima desconocido. La experiencia de migración es una transformación multifacética. Los choques culturales no solo son externos, sino profundamente personales, afectando las interacciones sociales y la vida diaria. Migrar implica construir una vida desde cero, forjar conexiones y abrazar una vida que comienza de nuevo. En esta temporada exploraremos las complejidades de este proceso transformador y analizaremos la resistencia requerida para navegar por los numerosos desafíos que surgen al iniciar un nuevo capítulo desde cero. Si quieres ir más allá de cada historia, te invito a conocernos en persona en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook como Aterrizando y Soñando. Bienvenidos a tu podcast Aterrizando y Soñando. Esta es la 4ª temporada y yo me encuentro sumamente feliz por la invitada que tenemos el día de hoy. Pero antes de comenzar, les voy a dar el título de este episodio, que es Mexicanes por el Mundo. El nombre de nuestra invitada es Dafne Aguilar. Bienvenida, Dafne. Antes que nada, pues me gustaría que te presentes con nosotros. ¿Cuántos años tienes? Claro, si quieres decirle edad. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde vives el día de hoy? Bienvenida, Dafne. Gracias por acompañarnos. Hola, Arlette. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Hola a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Dafne. Yo tengo 37 años. Soy queretana. Estudié criminología en la Autónoma de Querétaro y después me fui a Alemania a estudiar una maestría en políticas públicas. Ahora trabajo en una empresa de ciberseguridad que nos encargamos de apoyar gobiernos y fuerzas del orden público para hacer investigaciones criminales. Me encuentro ubicada o radico ahora en Colonia, en Alemania, al lado del río Rin, y pues ya llevo allá 3 años. Órale, ya, pues es bastante tiempo, pero a ver, entonces nos dices que estudiaste criminología aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y te vas a estudiar la maestría. ¿Por qué decides irte a estudiar la maestría? Pues fueron muchas, una serie de eventos. En ese momento yo pensaba que eran desafortunados, pero se alinearon los astros. Yo trabajaba en gobierno federal, trabajé ahí por casi 10 años. Entonces pasan muchas cosas. Termina una relación medio tóxica, medio rara, pero también llega el cambio de gobierno y con el nuevo gobierno empiezan a correr gente, un corredero de gente. Hablamos de este gobierno actual, que llega este gobierno actual. Sí. En 2018 llega este gobierno. En 2019 yo ya sentía que las cosas estaban raras. Empezaron a tomar como ciertas acciones para obligarnos a renunciar o ya también para terminar nuestro contrato. Entonces yo estaba ya buscando oportunidades, quería trabajar fuera del país porque nunca, fue un sueño desde niña de que yo quiero vivir en el extranjero, nunca lo había hecho. Entonces lo estaba persiguiendo y estaba buscando oportunidades en el extranjero. Entonces termina esta relación, yo ya no estaba contenta en el trabajo. Con mi terapeuta yo me quejaba mucho, le decía así de no, es que yo estudié criminología y ¿cómo es posible que me vaya al extranjero a trabajar de mesera? Me dijo, bueno, puedes trabajar de mesera mientras estudias una maestría con una beca. Y yo decía, Ok, suena interesante. Exacto. Entonces, a partir de ahí empiezo a buscar becas en inglés porque es era el único idioma extranjero que yo hablaba con fluido. Y encuentro este programa de políticas públicas en Alemania, una beca del DAD. Y yo así de, bueno, pues a ver, ¿no? No sé, tenía como ya mucha confianza. ¿Una beca del qué?
del DAAD. ¿Qué significa? El Deutsches Academica no es un instituto, es un organismo federal de gobierno que es de becas de excelencia académica. Es para extranjeros. Es una beca que da el gobierno de Alemania para estudiantes extranjeros, para que vayan a estudiar a Alemania algún programa de maestría, de doctorado, licenciaturas, y es completa, es muy amplio. ¿Y puede aplicar cualquier persona? Cualquier persona. Tienen algunas restricciones, por decirlo así, que no tengas más de 6 años de haberte titulado, que cumplas cierto nivel de lenguaje. En algunos te piden nada más inglés, en otros sí te piden alemán. Yo me fui por el que era inglés. Ok, perfecto. Sí, entonces ya aplico a la beca y no sé, tenía como esta sensación. Dije, esto es para mí, porque solo apliqué a esa escuela. Fue un proceso largo, fue un proceso como de 8 meses. Entonces, en diciembre del 2019, que yo ya tenía el agua en el cuello en el trabajo, ya me estaban por correr. Yo decía, ¿qué hago? Sí. Y en eso me avisan que me gané la beca. Y yo decía, bueno, perfecto. Y se supone que yo me iba a Alemania, porque renuncié y todo. Y yo tenía que estar en Alemania el 31 de marzo. Y a 2 semanas antes, esto es del 2020. Sí, 2020. Sí, en marzo 2020. Sí, yo tenía que estar en Alemania para empezar mi curso de alemán y en octubre empezar la maestría. Pero si recordamos bien estas fechas, fue época de COVID. ¿Y qué pasa? Sí, pues 2 semanas antes de que yo viajara ya había vendido todos mis muebles, entregado el departamento, me fui a vivir con mi mamá por 2 semanas. Y 2 semanas... O sea, regresas a Querétaro porque tú vivías en Ciudad de México. Exactamente, okay. Exactamente. Entonces ya dejo mi vida en Ciudad de México y le digo a mi mamá, oye, ¿me puedo quedar contigo un mes? Según yo, para pasar tiempo juntas y bla, bla, bla. Y 15 días antes de mi vuelo me llega un correo del organismo de las becas y me dicen, cancela tu vuelo, no pueden entrar a Alemania, las fronteras están cerradas. Y fue así de, ¿y ahora qué hago? Algo súper choqueante, me imagino, en ese momento. Sí, fue durísimo porque ya no podía regresar a trabajar, ya no podía, o sea, no tenía mis ahorros que estaban destinados para esos primeros meses, porque yo lo que quería era el sueño, ¿no? De, ok, me voy a Alemania y disfruto un año, estudio, y ya después de ese año ya trabajo y ya empiezo como a integrarme. Entonces sí fue durísimo porque de repente mi plan se me cayó. ¿Se truncó? O sea... Por completo. ¿Ya no sabías qué era lo que iba a pasar? Sí, porque incluso en las becas nos dijeron, no, pues si quieres cancela la beca y aplica el próximo año. Así no la voy a cancelar. Entonces pasa este tiempo, te quedas a vivir ¿cuánto tiempo que te quedas viviendo con tu mamá? A ver, marzo... 5 meses. 5 meses. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues es algo que yo creo que todavía... Bueno, no, ya no tanto. Pero las primeras 2 semanas eres la reina de la casa, la hija pródiga que regresa al hogar. Claro. Y ya después... Si me estás escuchando, mamá, lo siento, pero es verdad. Fue difícil. Sí, porque estábamos muy estresadas. Muy estresadas. El COVID nos volteó la cabeza a todas las personas. Traíamos mucho estrés, estábamos muy preocupadas, no sabíamos qué estaba pasando. Yo no sabía qué iba a pasar. Nos quedamos sin trabajo, mis ahorros se acabaron. Entonces ya fue empezar a apoyarnos, pero también... Bueno, en ese entonces yo no salía tanto porque era COVID, pero al final de Strong Independent Latina y regresar a casa de tus papás y te tienes que adecuar a sus reglas. Entonces, yo sé de lo que hablas, hermana, yo sé. Sí fue un poco... Sí fue choqueante. Sí, es choqueante. Digo, pues sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, cuando tengas tu casa puedes vivir como tú quieras. Y lo tuve en Ciudad de México, pero de repente pues digo, pues sí es su casa, ¿no? Entonces... Tengo que respetar. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa para que tú te vayas a Alemania, o sea, cumplir este sueño? Yo me voy hasta finales de agosto. Sí, agosto 2020. 2020. Sí. Estuve junto con otros mexicanos.
empezamos a mover piezas, ¿no? De conseguir que nos dieran una carta especial para entrar al país, hablar con las universidades en Alemania para que nos ayudaran a tramitar ¿Y esta carta especial dónde se tramita? ¿O era nada más por un requisito por el momento, por la circunstancia, o siempre se tiene que tramitar? No, esto fue un requisito especial por las circunstancias. Nosotros como mexicanos tenemos entrada libre, por decirlo así, a Europa durante 3 meses. Cuando tú vas a estudiar o vas a residir más de 3 meses en algún país europeo, en este caso en Alemania, tienes que ir a migración, a solicitar una visa, y ya que estés en el país, solicitas un permiso de residencia, que tiene que estar avalado por un comprobante de qué vas a hacer, si vas a estudiar alemán, si vas a estudiar una maestría, si vas por trabajo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, porque nos dijeron, bueno, pueden tomar la maestría en línea, pero el problema es que no nos estaban dando el dinero de la beca si no estábamos en Alemania, entonces era todo un rollo. Claro. Y hablamos con la universidad de, saben que pues estamos en esta situación. Al final nosotros habíamos todos los becarios obtuvimos la beca antes de que estallara la pandemia. Okay. Entonces realmente no nos podían decir, pues espérate, porque esto fue un plan de más de un año. Sí. Entonces ellos nos hacen una carta en el que dicen, bueno, sí necesitan estar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya fue como mucha coordinación entre las universidades, el gobierno alemán, el gobierno mexicano, pero fueron cosas que tuvimos que hacer nosotros como becarios porque estamos interesados en llegar. Claro. Entonces ya que conseguimos el permiso, yo llego a Alemania el 1 de septiembre. 1 de septiembre de 2020. ¿A qué ciudad llegas? Llego a Erfurt. Está justo en el centro de Alemania. Es una ciudad súper bonita, muy, muy, muy linda, muy europea, muy alemana, pero tiene como 2 calles. O sea, le dicen, es la capital del estado, le dicen que es una ciudad y tiene 300,000 habitantes. Entonces, sí. Para alguien que vive en Ciudad de México, no es nada. Sí. ¿Cómo se llama? Erfurt. Erfurt, ok, en el centro de Alemania. Llegas, ¿y con quién llegas a vivir? Afortunadamente, llego a mi residencia de estudiantes, pero yo sí dije que el único lujo que me iba a dar en este tiempo era vivir sola. Porque no sé, a mí me gusta, soy como, al final soy bias, ¿no? Entonces las muy cosas detallista. Sí. Muy picky, sí, te entiendo. Sí, es herencia familiar. Llego a una residencia de estudiantes, es un estudio pequeñito, o sea, un cuartito de 25 metros cuadrados, pero ya llegué conociendo un poquito de gente de los que había tomado curso de alemán en línea. Oye, a ver, perdón, paréntesis, perdón que te interrumpa. No, ¿esta residencia ya la incluía la beca? No. ¿O la tuviste que pagar aparte? Se tiene que pagar aparte. ¿Cuánto te cuesta? Pues en ese entonces fui afortunada porque todavía no estallaba la guerra, entonces yo pagaba como 230 euros, que ahora son como 5,500, 6,000 pesos de renta. Pero eso ya me incluía luz, gas, agua, internet. Sí, en realidad era bastante económico. La ciudad también es bastante económica. Y de beca, en ese entonces yo estaba recibiendo 800 euros. Ok, mensuales. Mensuales. Ok. Sí. ¿Qué en pesos mexicanos son? 8 por 2. En ese entonces eran como 20,000 pesos mexicanos. Ok. Y con eso sí te alcanzaba para vivir. Sí, pero aprendí a economizar. Durísimo. A saberte administrar. Sí. Y sí fue duro porque aparte en Alemania no te pagan cada quincena, te pagan una vez al mes. Es mensual el pago. Entonces, no. Y yo que soy, no. Soy terrible con... Le batallaste con eso. Aprendí a ser organizada, así como dices, a economizar y a hacer un presupuesto, que era algo que yo nunca había hecho. Entonces sí... como que empecé, porque aparte yo tenía ese pánico de, yo no quiero estar en el buró de crédito en Alemania, qué horror, si no quiero que me deporten. Entonces sí es algo que me costó mucho trabajo empezar a economizar, acostumbrarme. Entonces, parte de tu beca la utilizabas para pagar tu renta. Sí, o sea, la beca te dan el dinero y te dicen, tú organízate. Parte de la beca también, el beneficio que yo tenía es que yo entro a una escuela privada. Yo no sabía que es privada. En Alemania las escuelas de educación superior son gratuitas,
y hay pocas escuelas privadas. Yo no sabía que era privada ya hasta después que me dieron la beca, entonces yo no tenía que pagar ¿cómo se dice? No es la mensualidad, el semestre, la colegiatura. Sí, la colegiatura. Entonces, eso lo incluía la beca. La beca pagaba mi colegiatura y me daba un estipendio mensual. Entonces ya te decían, bueno, tú te organizas. Y sí me acuerdo que me daba mucha risa porque, bueno, ya pagaba mi renta y todo eso, no hacía súper, bla, bla, bla. Y de repente me iba con mis amigos, había una alberca atrás de la residencia de estudiantes y me acuerdo que estábamos acostados y así de, ay, ¿tú crees que los de la beca saben en qué nos la gastamos? Entonces sí, nos da mucha risa, pero sí aprendes a economizar como estudiante. Que también Alemania es un país relativamente económico para ser Europa. O sea, en ese entonces, antes de la guerra, 800 euros alcanzaba para vivir, sin lujos, pero tampoco sin carencias. Entonces, Bueno, para las personas que nos están escuchando y no saben qué guerra, ¿nos puedes dar rápido, pues sí, o sea, comentar rápidamente a qué guerra te refieres? A la guerra con Rusia y Ucrania. Esta guerra estalla en febrero del 2022. Entonces, a partir de esto, Alemania tuvo una época de mucho auge económico porque estaba importando. Bueno, porque compraba gas barato de Rusia. Entonces, cuando empieza la guerra, obviamente dentro de parte de las sanciones es no adquirir gas ni combustibles rusos. Y el precio de la electricidad y del gas se fue Estalló a los cielos. Carísimo, carísimo. Entonces, es uno de los aspectos en el que cambió todo. Cambiaron las rentas. Todo se encareció. Todo. Yo recuerdo que cuando llegué a Alemania en 2020... digamos que hacía una despensa para 2 semanas. Pero así, despensa bien, ¿no? Y me gastaba 50 euros para una despensa de 2 semanas. Y después, yo creo que cuando estalló la guerra, me estaba gastando 100 euros para exactamente lo mismo. Lo mismo, o sea, el doble de lo que gastabas. Sí, fue también como muy raro para mí, porque a pesar de que en México vivimos violencia, no hemos vivido un conflicto armado, que otro estado nos esté invadiendo, ¿no? Esto es más como algo local, que no deja de ser preocupante y no deja de ser duro. Claro. Pero nunca había sentido, o sea, porque yo veía muchos alemanes que lloraban y que estaban súper tristes, súper sacados de onda, y yo así de, ¿por qué si no les está pasando a ellos? Pero es también como esa cercanía de la guerra, de los conflictos. En Erfurt es lo que antes era Alemania del Este. Okay. Entonces, tienen todavía muy presente la escasez, el racionar, porque cuando estalla la guerra, en los supermercados empiezas a ver que nada más te permitían llevarte 1 litro de aceite por familia o 1 kilo de harina por familia. Entonces, sí estaba como esta sensación de tengo que racionar alimentos, tengo que hacer mi despensa. No sé, es como fue un proceso claro, es interesante, un sentimiento pero fuerte también, sí, ¿no? El poder hacer esa comprensión de lo que está sucediendo cuando pues en tu país no son cosas que pasen, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces estás viviendo en la residencia, estás viviendo sola, disfrutando de las mieles de la beca. Sí. ¿Cuánto tiempo duras viviendo en la residencia? Todo el proceso de mi maestría, ahí duré 2 años. Duré 2 años y ya cuando termino mi maestría decido mudarme a Colonia. Ok. En el Inter, en el que estás estudiando tu maestría, supongo que conociste muchos compañeros, no sé, alemanes, de extranjeros. ¿Cómo fue tu relación con estas personas? Ay, fue súper bonito, súper bonito. Lo que me gustó mucho del programa que escogí es que yo creo que alemanes, bueno, también era una generación muy pequeña por lo mismo del COVID, porque generalmente cada generación son como 70, 80 alumnos. Es que es una generación grande. Sí, pero la nuestra era como de 32, o sea, éramos muy poquitos y nada más había 2 alemanes y solo todos los demás, alemanes. sí, Wow. creo que veníamos de 20 y tantos países, o sea, éramos 34 alumnos de 20 y tantos países diferentes. Entonces fue súper interesante y me gustó mucho porque creo que aprendí
tanto o más de mis compañeros que de los profesores, porque también fue COVID, entonces todo estaba cerrado y nos obligó a pues juntarnos mucho, o sea, hacer reuniones en casa o hacer cenas o fue muy orgánico. O sea, es algo que nunca había vivido, porque generalmente, que te vas al bar y que te vas al restaurante y que no sé qué. Entonces aprendimos a divertirnos sin la necesidad de ir a algún lugar. Y sí me gustó mucho, aprendí de muchas culturas, de otras religiones. No sé, mi grupo de amigos ya más cercano, éramos como súper variados. ¿Qué nacionalidades? De mi grupito así cercano, un chico de Filipinas, otros chicos de Estados Unidos y un libanés, yo mexicana y otra chica brasileña. Entonces sí era como... Era un mix muy chistoso, muy chistoso. Y lo más chistoso es de que uno de mis amigos de estadounidenses fue el que me enseñó a hacer tortillas. Wow, o sea, un gringo le enseña a hacer tortillas a una mexicana. Sí. ¿Y por qué sabía hacer tortillas? Porque trabajó en un restaurante mexicano. Ah, ok. Sí, yo nunca había visto la masa y sí dije, pero como no tenía prensa, las aplastábamos con un plato. Ay, no, pero ya se me inflan las tortillas. Y entonces, pues, haces tu grupito. ¿Y qué pasa en los inviernos? ¿Cómo fue tu primer invierno? Horrible. O sea, bueno, cuando vi nevar por primera vez, sí me sentí como niña. Fue así de wow. Y ver la nieve y ver que brilla en el suelo. Pero cuando yo llego, nos cae uno de los peores inviernos que Alemania había tenido en 20 años. Sí. Entonces nos cayó un tormentón de que ya no funcionaba el tranvía y los supermercados sin comida porque no podían entrar a surtirlos. Y me divertí mucho los primeros 3 días de nieve. Fue algo maravilloso y por primera vez usar un trineo, hacer bolas de nieve, como que yo no lo podía creer. Eso me dio mucho gusto. Pero después me empezó a afectar mucho la falta de sol. Primero el frío, porque yo viviendo en Ciudad de México, a los 10 grados ya traes un chamarrón y vas ahí con tu señora, deme una tole grande. Sí. Te estás muriendo de frío y de repente llegar y que la máxima sea de 0 grados. Wow. Entonces sí me pegó durísimo. Primero el frío, porque soy muy chillona para el frío, pero después la falta de sol. No sé si estoy exagerando, pero según yo conté los días sin sol y fueron como 26 días. Y es que las nubes son tan gruesas por la nieve que no pasa la luz y después anochece a las 3 de la tarde. Sí, eso fue uno de los grandes retos de ese primer año. ¿Y de qué manera te afectó? A nivel mental, emocional. Me deprimí mucho. Me deprimí muchísimo. Yo pensaba que esto de la depresión invernal era un mito o que era gente exagerada, pero sí te baja muchísimo las energías. Y aparte desde que está frío y dices, ay, no salgo, me quedo en mi cama, pero me quedo en mi cuarto y no hay nada que hacer. Y además COVID. Entonces, como los alemanes, como yo lo percibo, que manejan el invierno, es que dicen, ok, no podemos hacer actividades al aire libre, pues nos vamos al cine, vamos al café, vamos a tejer, pero de repente en COVID, no con había todo nada. Cerrado, sí fue muy duro. Yo sí sentí que me deprimí mucho, pero también me empezó a pegar la nostalgia de las primeras fiestas lejos de mi familia y los tacos. Entonces sí fueron como muchos shocks al mismo tiempo. Porque pasaste Navidad allá, fue tu primera Navidad allá. Sí. Solita. Bueno, nos juntamos con todos los amigos. Sí, pues ahí sí fueron todos. O sea, hicimos una cena de Navidad. Hice un pato porque ya no encontré pavo, entonces hice un pato por primera vez. Wow. Y también, sí, fue muy bonito. Pero sí me quedó así como que, ay, mi familia y la pierna de mi abuelita. Y el bacalao. Sí, los romeritos. Sí, claro. Sí fue complicado, pero creo que ya después de ese primer invierno que fue muy duro, los demás han sido un poco más sencillos, porque también ya no nos ha tocado tanto frío. Claro. En la parte académica, ¿a qué choques culturales te enfrentaste o qué situaciones a resolver se presentaron con tus maestros, profesores, si es que las hubo? Yo creo que el choque más grande, bueno, primero fue que estaba en un salón con gente muy joven, porque yo tengo 37, cuando empecé la maestría tenía 35 y casi todos mis compañeros eran menores de, 27 años. Ok. Eso fue uno, que me sentía
que llevaba mucho tiempo lejos de las aulas, y después que el sistema es completamente distinto al mexicano. O sea, en México yo me acuerdo que en la universidad, hace muchos años, tomaba clases todos los días, por ejemplo, digamos, Derecho. Entonces, Derecho era de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, y todos los días ibas a tu clase, todos los días. Okay. Y en Alemania no, solo tienes una clase a la semana de 2 horas, o tienes una clase de 4 o 5 horas cada 2 semanas. Y tienes que llegar a la clase ya con todo tu material leído, o sea, de preparar tu clase, y realmente llegas a la clase a discutir y a platicar y a argumentar. Entonces fue como ese shock de no me tengo que aprender las cosas, las tengo que entender y tengo que pensar. Y creo que eso es algo que en México no lo tenemos, y me costó mucho trabajo adecuarme a este tipo de dinámicas. Y también los exámenes no son exámenes de a ver que cuándo se firmó la Constitución, no son preguntas, son escribe un ensayo, escribe un reporte, haz un reporte político. Entonces sí son trabajos finales que son muy diferentes a los que yo estaba acostumbrada aquí, y que realmente dicen no te vamos a calificar qué tanto memorizas, te vamos a calificar la manera en la que estás argumentando las cosas, ¿no? Cómo las estás sustentando en base, pues, al material que te estamos dando. ¿Y hubo alguna rivalidad con compañeros, con algún profesor, profesora? No rivalidad, pero sí, yo me tomé como muy a pecho que algunos era como la falta de comprensión por el proceso que estábamos pasando, que era COVID. Entonces hubo maestros muy gente, ¿sabes? O sea, como muy comprensivos de que, ok, vamos a apoyar a los alumnos, lo importante es que estén bien, etcétera, etcétera. Y hubo otros maestros que eran más, y que lo entiendo, ¿no? Que la excelencia académica y el prestigio de la escuela, pero realmente estábamos bajo tanto estrés que había momentos en el que decías, ok, necesitamos que nos ayuden a bajar un poco la presión porque ya es demasiada. Pero no creo que haya habido rivalidad, pero me conecté más con los maestros que se sentían como más preocupados por el bienestar de los alumnos. Con ellos fue con quien hiciste una mejor relación. Mientras tú estabas estudiando la maestría, ¿tuviste algún trabajo? Sí, primero empecé con la sociedad de alumnos de la universidad, que eso es voluntario. Entonces, pero al final era como un trabajo, tratando de apoyar a los alumnos con todo, navegar COVID, maestría, bla, 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 bla. Y después estuve cuidando niños, limpiando casas, porque al final yo quería como completar mi ingreso. Y en 2021, sí, 2022, no recuerdo qué año fue, pero no, sí creo que fue 2022. La escuela me ofrece un trabajo de estudiante. ¿Cómo es que te ofrecen ese trabajo? ¿Cómo es que dicen, a ver, Dafne Aguilar, le vamos a ofrecer este trabajo? Pues me mandaron un correo, me acuerdo perfecto, creo que el 28 de diciembre que me llegó un correo de, oye, tenemos 2 posiciones de estudiante para la universidad, y pues nos gustaría ofrecerte una si quieres, y vas a hacer exactamente lo mismo que estás haciendo en la sociedad de alumnos, apoyar a los alumnos, hablar con ellos, guiarlos, etcétera, etcétera. Okay. Y así como que, ¡ay, gracias! Sí, entonces, qué padre, ¿no? Sí, yo siento que fue, o sea, lo sentí como un gesto que significó mucho, porque la escuela de una forma me estaba diciendo así como gracias por reconociendo, sí, ¿no? Y eso me llenó mucho. Y después, en abril del 2022, una de mis amigas, ella iba un año adelante que yo, estaba en segundo año de la maestría. Ella es de la India. Consiguió un trabajo en una empresa que se parecía a un software que yo había utilizado antes. Entonces me acuerdo que me dijo... Un software que habías utilizado cuando trabajabas en aquí gobierno, en México, en gobierno federal. Uh-huh. Entonces me dijo, oye, voy a aplicar a esta empresa, que no sé qué, me puedes guiar un poco. Yo, bueno, pues más o menos puede ser esto, pero no conozco el software. Pasa.
Y después ella me busca como por en marzo del 2022. Me dice, oye, están contratando aquí, están buscando otro estudiante. Porque en Alemania lo que puedes hacer es que mientras estudias tienes puestos de trabajo de estudiante, no te cobran impuestos, el pago es por hora, es menor, pero... Y eso está interesante, ¿no? Sí, porque te vas preparando para el mundo real, exterior. ¿no? Por así decirlo. Exacto. Okay. Me dijeron, están buscando a alguien y pues pensé en ti, bla, 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 ¿por qué no aplicas? Y yo dije, ok. Me dijo, bueno, nada más que solo te quiero advertir que el que está contratando recomendó a un amigo suyo, entonces para que manejes tus expectativas. Y pues al final apliqué el trabajo, que quedé en el trabajo como estudiante y después ahí seguí y cuando terminé la maestría pues les dije, bueno, ya no puedo ser estudiante porque ya no puedo trabajar como estudiante porque ya no soy estudiante. La maestría, claro. Exacto. Y fue cuando apliqué para una posición permanente y pues ya. En esta misma empresa. En esta misma empresa. Y oye, ¿cómo es esto del pago de los impuestos en Alemania? Horrible. ¿Por qué? Porque te quitan mucho, pero yo creo que a mí me quitan como el 45% de mi sueldo aproximadamente. Wow. Pero da mucho gusto ver que tus impuestos están trabajando. Sí. Eso es algo que sí quitan muchos impuestos, pero realmente los utilizan para luego, o sea, se ve reflejado en la infraestructura de las ciudades, en temas de salud, me imagino también. Sí. O sea, tú con tu pago de los impuestos ya tienes seguro social, no sé, por así decirlo, ¿o? Sí, tengo seguro social. Bueno, el seguro social el para la pensión, por ejemplo, seguro médico. O sea, si yo me enfermo, voy al doctor, presento mi tarjeta del seguro médico y no tengo que hacer ningún pago. A menos que sea algo así como muy externo, ya que no sea como tan urgente o tan médico, por decirlo así. Y lo que también me gusta mucho es pues el seguro de desempleo. Tengo un amigo mexicano, él lo conocí en Erfurt, y él cambió de trabajo cuando su esposa, bueno, cuando se embarazaron. Dijo, bueno, quiero un departamento más grande, que no sé qué. Se cambia de trabajo y al mes que nace su nena, la empresa quiebra y él se queda sin trabajo. Okay. Entonces yo le decía, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no importa, tengo el seguro de desempleo, tengo el dinero que dan por los niños, entonces me puedo permitir yo ser papá luchón y cuidar a mi hija y después buscar trabajo. Entonces eso es algo que en México él no hubiera podido hacer y él lo reconoce. En México me quedo sin chamba y... Sí, no, es diferente, ¿no? El panorama, las circunstancias. Entonces, bueno, ya entras, digamos que de planta a esta empresa y no sé si nos puedas platicar, no sé qué tanto tengas permitido platicarnos, pero ¿qué es lo que haces en esta empresa? Y, o sea, porque esto fue en Erfurt, cuando trabajabas como de practicante, por así decirlo. Trabajé, la gran ventaja de la pandemia es que abrió las puertas al trabajo remoto. Ok. Entonces, mi empresa está en Múnich. Mi empresa. Bueno, la empresa para la que trabajo. Mi empresa, claro, ¿no? Sí, poniéndome la camiseta. Por supuesto. La empresa está basada en Múnich, pero estamos repartidos por todo el mundo. Hay gente en Estados Unidos, gente en España, en Francia, en Bélgica y en Alemania, pues casi todos están en Múnich. Yo decidí irme a Colonia. Bueno, cuando estaba en Erfurt, estaba trabajando remoto. ¿En cuántas ciudades? A ver, bueno, ya me estoy como desviando un poco y metiéndole un poco de chile, mole y pozole, pero es que está muy interesante, la verdad. ¿En cuántas ciudades de Alemania vives? O sea, ¿has vivido? En 2. En Erfurt y en Colonia. Y en Colonia. Pero me la paso en Múnich. ¿Te la pasas en Múnich? Sí. Bueno, entonces, a ver, la siguiente pregunta que es, ¿qué haces en tu chamba? ¿Qué hago en mi chamba? Yo soy una subject matter expert, así como una experta en la materia. Wow, suena muy... Sí, suena muy cool. Fancy. El programa es un programa de OSINT, que es Inteligencia de Fuentes Abiertas.
Entonces, con este programa tú puedes buscar conexiones a partir de un alias, un correo electrónico, un nombre, y empiezas a generar perfiles, pero es a partir de toda la información que es pública. No estamos accediendo a datos privados, sino todo lo que está en Internet, todo lo que hemos puesto en toda nuestra vida digital, lo vamos a encontrar ahí. Y el programa nos ayuda, facilita esta recolección de datos, sobre todo cuando uno está haciendo una investigación de fraude o de tipo criminal, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago es que aprendí a dominar la herramienta y entreno o doy capacitación a los usuarios que compraron la herramienta para sus trabajos. Okay. Entonces, como yo estuve trabajando mucho tiempo en gobierno, mi sector de experiencia es gobierno, porque tengo otros compañeros que son de verdad genios en ciberseguridad, otros que son genios entre investigaciones corporativas, es algo de lo que yo no tengo idea, otros que son genios en Bitcoin o cripto, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que yo digo, ¿cómo le hice para llegar tan lejos en una empresa de ciberseguridad? Porque soy muy mala con las computadoras. Pero mi tarea es generar o desarrollar casos de uso y con eso llevarlos a conferencias, hacer presentaciones y dar capacitación a los nuevos clientes. Wow, está súper interesante tu trabajo. La verdad es que Dafne es una mujer sumamente inteligente. Ella se ha preparado muchos años para llegar el día de hoy hacia donde, bueno, en donde está. Es devoradora de libros, déjenme decirles también. No sé cuántos libros has leído, pero bueno, sería bueno que nos lo respondieras. ¿Cuántos libros has leído? Ay, no sé, yo creo que unos... La neta. Yo digo que 1000, más de 1000, estoy segura. No sé, sí, probablemente, pero eso es algo de familia, porque también... Pues yo soy familia. Y así que digas 1000. Pero ya debo de leer más, porque ahora últimamente no he leído, me la he pasado en Instagram. Entonces sí tengo que regresar. ¿Pero si has leído más de 1000? ¿Sí o no? Quizá. Sí. Quizá. Ya debes de hacer una bitácora de cuántos libros has leído. Fíjense que también, porque no nos lo has compartido, pero yo sé que eres una persona que le gusta viajar, que has usado, quiero que nos platiques un poquito de esta aplicación o no sé si es aplicación o club o Couchsurfing. ¿Eres miembro activo todavía de Couchsurfing o ya no? Sí, pero bueno, sí y no. Es Couchsurfing nace como una comunidad. Okay. Yo la conocí cuando me divorcié, que estaba así de, ya, quiero conocer amigos. Y ahí descubrí, es una comunidad de viajeros y que el chiste es compartir experiencias, etcétera, etcétera. Pero en ese momento era sin fines de lucro. Cuando llega la pandemia cambia mucho, entonces muchos nos alejamos de como la comunidad oficial, porque es una plataforma que nace en San Francisco. Entonces tú pedías hospedaje o tú hospedabas gente sin ningún costo de por medio. No puede haber, no podías decir, si te quedas en mi casa y te cobro 50 euros, no. Entonces cuando empecé a viajar, y ellos me enseñaron mucho a viajar ligera, a planear como viajes muy rápidos de vámonos a Acapulco, ok, vámonos, ¿cómo? A ver, rentamos una camioneta. Fue algo muy bonito, pero también siento que me ayudó mucho a prepararme como a independizarme, en ser más, por ejemplo, investigar cuando vas a un lugar. Yo nunca había viajado sola, entonces cuando me divorcié, estaba así como que, bueno, ya quiero viajar y cada quien maneja sus rupturas de forma diferente, ¿no? Y no estaba lista para viajar sola. Y ya cuando empecé a hacerlo, después de que conocí este grupo, ahora es algo que disfruto mucho. De que, me voy a ir de viaje, me voy yo sola, conozco camino. Pero creo que también me ayudó mucho para prepararme como moverme allá de empezar a ser un poco más independiente. Ya no soy como miembro tan activo porque en Europa es un poco diferente a como es en México. ¿Por qué?
Yo creo que es porque allá está más esta cultura de los hostales, no tanto de hospedar gente, no son tan sociales también. O sea, en México, Couchsurfing es más de hacer reuniones semanales y hacemos fiestas y que es como típicos mexicanos, juntarnos mucho y somos de mucha plática y somos muy amigueros, es muy fácil crear relaciones, que es algo que no es tanto en Europa. En Europa la gente es más reservada, son buenos amigos, por supuesto, pero toma mucho tiempo generar esos lazos o generar esa confianza como para hacer una reunión, una fiesta, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, quería hacer este pequeño paréntesis y que nos platicara de esta plataforma para pues todas aquellas personas que nos escuchen y que les guste viajar. Bueno, pues aquí tienen una opción. Sin embargo, me regreso un poquito a tu tema de trabajo. O más que nada como a la convivencia en general en el extranjero. ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles a las que te has enfrentado para poderte relacionar con otras personas en el extranjero? Yo creo que sí el tema cultural, el tema de las ideologías, y eso es de ambos lados. Lo que yo agradezco mucho de la maestría es que me puso en un ambiente, en un espacio seguro, y en el que todos veníamos como con esta misma mentalidad de son diferentes culturas. Incluso la misma escuela nos preparaba, ¿no? Nos dio una clase de, ¿saben qué? Se van a no exponer, van a estar en un ambiente donde hay diferentes religiones, hay diferentes formas de pensar, entonces uno tiene que respetar y no ser tolerante, sino ser abierto y abrazar eso, ¿no? De decir, no tengo que tener la razón todo el tiempo. Y yo creo que sobre todo con religiones puede llegar a ser un poco más complicado. No fue un shock, pero también mi feminismo cambió mucho. ¿Por qué? Porque sí me enfrenté o estuve como expuesta a lo que a mujeres realmente apoyando a mujeres, que era algo que no había vivido tanto en México, así como sororidad pura, por así decirlo. Sí, de que realmente poner de lado diferencias, porque obvio, o sea, había mujeres con las que yo no me llevaba bien, no conectaba, no vibrábamos, pero cuando era apoyar mujeres es apoyar mujeres. O sea, incluso hicimos un grupo de WhatsApp de puras mujeres, que era nuestro espacio seguro. Nos llegó a pasar, por ejemplo, una vez yo me enfermé de la espalda y a una chica que ni siquiera conocía, pero que yo sabía que hablaba alemán, le dije, oye, ¿me puedes acompañar al médico? Y así de sí, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas de apoyo fue de las cosas que me enfrenté, que sí fue muy choqueante porque yo me descubrí que yo no era tan sorora como decía, o yo no era tan... ¿Cuándo fue que te cachaste? Cuando me di cuenta de todas las veces que había criticado a otra mujer, que, por ejemplo, si el exnovio andaba con otra chava y yo ponía la culpa en la otra mujer. Cuando, por ejemplo, el que tiene el compromiso es él. Sí. O sea, como también darme cuenta que buscaba mucha validación masculina o que defendía a los hombres de acá, ay, pobrecito, o sea, no, ya. Y ahora eso cambió mucho. Fue uno de los shocks grandes. Digamos que te permitió abrir tu mente en este aspecto. Sí, muchísimo. Fue un camino duro porque sí me reconocí yo misma con actitudes machistas, con actitudes de competir con otras mujeres. Entonces, primero fue como ese shock de reconocer que yo soy... Esta parte oscura, ¿no? Sí, fue un poquito duro. Pero eso es algo que me gustó mucho. Reevalué mi feminismo, cambió mucho. También me enfrenté a esta parte que romantizamos mucho Europa o que romantizamos mucho Alemania, y hay veces que pues también nos enfrentamos a temas de racismo. Justo eso es a lo que iba. Sí, creo que sí se da mucho. ¿Qué tipo de racismo viviste tú? Yo viví un racismo... Erfurt es una ciudad hermosa, pero desafortunadamente la ultraderecha en Alemania está tomando muchísima fuerza. Nosotros en México no... Yo considero... Quizá alguien me va a decir que estoy equivocada y es válido,
yo no creo que en México tengamos una ultraderecha como la está viviendo Europa en este momento. ¿Cómo es la ultraderecha de Alemania? Extremadamente conservadora, es la familia tradicional, es rayando en lo homofóbico. Okay. Y también tiene muchas tendencias neonazis. Entonces, no se dice abiertamente, pero sí es de que alemanes, y no dice nada de la raza pura, pero el racismo ya está, no generalizado, no quiero usar esa palabra, pero está como enfocado hacia el migrante en general. Ok, el migrante en general, independientemente de su nacionalidad. Exactamente. Digo, Alemania es un país que ha abierto, o sea, incluso a mí, no, como extranjera, a mí me abrió las puertas para poder vivir, estudiar, vivir, trabajar, y también lo he hecho para muchos extranjeros. Y a mí me sorprende, hay una, por ejemplo, en Colonia es una comunidad turca enorme. Y hay mucho turco. Muchísimos. Sí, hay muchos turcos, hay muchos latinos también. Bueno, en Turquía fue porque tuvieron un acuerdo político en algún momento para que pudieran migrar a Alemania, porque Alemania tiene un gran problema de mano de obra. Necesitan trabajadores. Es ya urgente. O sea, ya estamos al borde del colapso en cuanto a la mano de obra. Mano de obra, pero trabajadores en general, por ejemplo, para conductores en el transporte público. Sí tenemos un déficit, pero también, bueno, ese es un tema ahorita, los temas burocráticos. Pero también es en Alemania, y lo entiendo, no te tratan igual si no hablas alemán. Y aquí tenemos un tema, porque tú estás en ese proceso de aprender alemán. Sí, exacto. No sé cómo... quizá es mucho esta mentalidad que yo tuve desde niña, que yo veía que en México el mexicano se esforzaba por hablar inglés para agradar al turista extranjero, para que nosotros como mexicanos podernos comunicar con ellos. Sí, lo describiste muy bien. Entonces yo tal vez esperaba lo mismo en Alemania, que en Alemania hablaran inglés. En Erfurt nadie hablaba inglés. Entonces dije, sí, ¿por qué no hablan inglés? Y ya después digo, bueno, a lo mejor yo tengo que cambiar mi forma de pensar, y es porque yo no hablo alemán. Entonces, si realmente yo me quiero integrar, tengo que aprender alemán. O sea, mi sueño es poderme pelear en alemán. Eso así como que mi meta máxima. Pero también eso es como esa parte del racismo, de que a mí me ha tocado que me dicen, pues, si no hablas alemán, regrésate a tu país. O cosas ya más inocentes. Por ejemplo, iba en el camión, me acuerdo que era verano y yo amo el sol, entonces así estaba así bronceadazo criminal, y se acerca una viejita y me toca el brazo y me dice, wow, eres súper café. Y yo así de, no mames, señora, no me toque. O sea, imagínate si yo llegara con un alemán así de, wow, eres súper blanco, le hablan a la policía. Claro, o sea. O también tengo amigas que tienen el cabello súper rizado y llega la gente y les toca el cabello. ¿Neta? Sí, y son racismos internalizados que ni siquiera se dan cuenta de lo políticamente incorrecto. O yo iba al doctor cuando fue lo de la vacuna, ¿no? Que te ponían de nacionalidad mexicana. Uy, México, súper peligroso, drogas, ¿no? O cuando me preguntaban, ¿y cuándo te regresas? Cada vez que me preguntan cuándo me regreso, es como, aquí vivo. Exacto. Entonces, esos son racismos que no los tienen todavía internalizados, pero también me ha tocado conocer gente, conocer muchos alemanes maravillosos. Una de mis mejores amigas es alemana y es la persona que más me ha ayudado en navegar muchas cosas. Entonces, no quiero decir que es generalizado, pero sí se da, así como en México también lo hacemos. Entonces, creo que también es vernos reflejados, porque ya hasta que yo lo viví, nunca había vivido ser extranjera. Y sí es muy raro yo ya reconocerme, decir, soy extranjera, porque implica muchas cosas. Y me acuerdo que hace poco, en abril del año pasado, fui a Oaxaca. Y ya me salí yo solita hacia un barecito, echar mi mezcal, estar con mi libro, y estaba en una esquina, en una mesita, y de repente llega un grupo de estadounidenses, mujeres estadounidenses. Y entonces se acerca el mesero y me dice, oye, ¿te puedes pasar a la barra, por favor? Porque se van a sentar ellas. Y yo así de, pero yo llegué primero. No, es que es una mesa muy grande para ti, se van a sentar ellas. Yo así, pero siéntalas en la barra.
Y me enojé tanto que me eché así mi mezcal de un trago y ni siquiera lo pagué. Y antes de irme le dije, ¿sabes qué? Si vieras cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos y en otros países, tú jamás me hubieras pedido que me quitara de la mesa. Entonces es como ese choque. Yo creo que también hasta que yo viví algunas actitudes racistas en Alemania, me pude dar cuenta que nosotros también como mexicanos somos racistas. Claro, claro. O sea, Sí. cómo trata la situación migrante ahora, cómo está en México, cómo la vivimos, cómo les hablamos, cómo les tratamos, es parte de lo que nosotros también... Sí, que no identificamos, ¿no? Ujú. No identificamos y no lo hacemos como propio, pero estoy completamente de acuerdo contigo en ese tipo de actitudes en las que caemos y que de pronto pues normalizamos, ¿no? El hecho de denigrar a otra persona, pues cuando viene de otro país y no sabemos cuáles son sus circunstancias, ni qué es lo que está viviendo, o sea, no somos empáticos, vaya. Entonces, pues este tipo de situaciones que has vivido, ¿a qué te ha llevado? ¿A qué medidas te han llevado de decir, te has limitado por alguna situación así o simplemente has dicho, no, pues no importa, no pasa nada? ¿Has tomado como algún tipo de actitud respecto a estas situaciones? Al principio me escondía mucho, que fue algo que sí me llevó a una depresión muy severa, porque después de ciertas actitudes, ciertas situaciones que sí eran de racismo explícito, me daba mucho miedo salir. Pero yo creo que también era por la ciudad en la que vivía, en la que te digo, había mucha ultraderecha en Erfurt. Y fue una de las razones por las que dije, ya, en cuanto acabe mi maestría, me voy. Y llegué a Colonia. Y entonces... ¿Por qué Colonia? Ay, porque tiene una vibra maravillosa. Colonia es una ciudad fea. Es muy fea. La guerra la afectó mucho, entonces la tuvieron que reconstruir rapidísimo. No es una ciudad bonita, como por ejemplo Múnich, que es hermosa y limpia y divina, ¿no? Y Colonia no lo es. Es una ciudad que también a veces puede ser muy sucia, pero la belleza está en la gente. Es gente tan maravillosa, tan abierta. De verdad, yo estoy en Colonia y me siento así como que... Y eso me gusta mucho. Es una zona de Alemania que son muy abiertos, muy relajados. Es cuando se hace el carnaval también. Y la gente no se toma tan en serio. Se ríen mucho de sí mismos. Y es algo que me gustó mucho. Así como que, relajarte, realmente vivir esa vida. Y hasta que llegué a Colonia fue cuando empecé como ya realmente a disfrutar mucho tu estadía en Alemania. En este país. Así que no es de que así todo es un valle de lágrimas, pero en Colonia me siento segura, me siento apoyada. De verdad, cosas tan pequeñitas. Me acuerdo que una vez estaba con el celular y estaba así como que estaba decidiendo dónde comer, así de pasta, chatarrita. Y entonces estaba decidiendo qué restaurante y se acerca un alemán y me dice, ¿estás perdida? ¿Necesitas ayuda? Así de, ¡ay, gracias! Ajá. Entonces, sí, empecé a ser muy retraída en Erfurt. Cuando me voy a Colonia es otra vez como ya salir más. Pero de las acciones que ahora sí quiero tomar, ya no le tengo como ese miedo al alemán. Porque también yo siento que internamente estaba como con este debate de me voy, me quedo. Y parte de, ya decidí quedarme. Entonces, si realmente voy a vivir ahí, pues tengo que hablar alemán. Entonces, creo que también fue una de las actitudes, como una de las cosas inconscientes que no hice por no aceptar totalmente que iba a ser de Alemania mi país de residencia. Ay, está increíble. Yo te felicito por haber tomado esta decisión de... Pues que, como dices, ¿no? Tu país de residencia va a ser Alemania. Pero pues ya nos estamos encaminando un poco a la recta final de este capítulo, de esta charla tan amena. Y a mí me gustaría que nos compartieras cuáles han sido tus aterrizajes forzosos más significativos que has vivido en el extranjero, viviendo pues en Alemania. El más significativo, valorar mucho a mis relaciones interpersonales, valorar muchísimo a mi familia,
valorar también a mis amigos, nutrir estas relaciones que tienen años. Yo creo que eso es lo más importante, el generar comunidad. Y no solo generarla, mantenerla. Creo que eso fue el más importante, porque al final es lo que me ha mantenido a flote durante este viaje, durante momentos difíciles. Y no solo ha sido mi familia y mis amigos que dejé aquí en México, pero también la comunidad que generé en Alemania. La segunda es soltar el control, que es durísimo, porque a mí me chocan los inviernos, odio que no salga el sol, pero es algo que yo no puedo controlar. O sea, yo no puedo decir, abran las nubes, no lo puedo hacer. Entonces también como esa parte de soltar el control y aceptar que hay cosas que me afectan, que no me gustan, que no puedo controlar, y cómo manejarlas. Y el tercero, mucho en el autocuidado. Lo único que sí puedo controlar es cómo me cuido a mí misma, cómo soy más amable con mí misma en el aspecto de salud mental, salud física. Entonces creo que eso es algo que también lo estoy abrazando con mucho gusto. No sé si es porque migré o porque ya estoy cayendo en el señorismo, pero es uno de los aterrizajes de estos últimos años. Muchas gracias por compartirnos tus aterrizajes forzosos, que aquí en Aterrizando y Soñando con Aterrizajes Forzosos nos referimos a esas cosas que de pronto te hacen replantearte el rumbo de tu vida y el tomar un nuevo significado a lo que estás haciendo, ¿no? El día de hoy. Pero otra pregunta que es ahora sí que de cajón aquí en tu podcast Aterrizando y Soñando es: ¿qué sueños estás cumpliendo el día de hoy que de pronto los tuviste cuando eras una niña, una puberta, una adolescente? ¿Nos los podrías compartir? El vivir en otro país, eso siempre lo tuve. O sea, yo quería irme. Encontré una agenda de cuando tenía, creo que 20 años, y que decía, me acuerdo que la agenda era femenina y singular. Y en una parte decía, mi sueño, ¿cómo me ven 10 años? Y yo le había puesto viviendo en otro país. Wow. Y no me acordaba, entonces la encontré cuando me estaba mudando para Alemania, la encontré así de wow, o sea, siempre lo quise y es algo que sí estoy cumpliendo, que me da mucho gusto, estoy muy contenta. Entonces sí, así como que le digo a mi niña adolescente de, lo logramos, nos fuimos a otro país y pues estamos bien. Y eso es algo maravilloso, ¿no? El poder tener ese diálogo hoy con aquella joven, con aquella niña que tenía ese sueño y decirle, sí lo cumplimos, sí, aquí estamos. Ahora, ¿qué consejos les puedes dar a los chicos, a las chicas, a los chiques que nos están escuchando el día de hoy y que tienen ganas de vivir en el extranjero, de cruzar el charco, de cruzar la frontera? ¿Qué consejo les puedes dar para que ellos también puedan lograrlo? Ir con la mente muy abierta, ir sin miedo a pedir ayuda, porque realmente uno solo no es imposible, pero es muy difícil. Es extremadamente complicado. Hacerse como esta comunidad, generar comunidad, ser abierto a diferentes ideas, ser abierto a pedir ayuda y a identificarse vulnerables. Y así como ya en cosas más logísticas, prepararse muy bien en cuanto a temas burocráticos, identificar qué es exactamente lo que tienen que hacer para que pasen como las menores turbulencias burocráticas. De ser posible, si pueden aprender el idioma, hacerlo. Sí es importante. Sí les va a quitar muchísimo peso de encima y pues aventarse, aunque tengan miedo. Si tienes miedo, pues hazlo con miedo. Yo creo que eso, el miedo en algún momento se va y la recompensa es muy gratificante. Muchas gracias, Daf, por lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Y pues a mí no me queda más que comentarte pues lo siguiente. Hay una profunda admiración por mi parte hacia tu persona. Eres una excelente mujer, y a los que nos escuchan el día de hoy quiero decirles que
hay veces que de pronto les van a decir, no, si estudias no te garantiza que vas a ser exitoso en la vida, pero claro que sí, aquí hay un ejemplo de una mujer que ha estudiado, que se ha preparado, que ha roto ese paradigma de de las estructuras sociales con las que crecimos, que se atrevió a salir de casa desde muy joven. Ella salió de casa muy chavita, 15, 16 como años. 18 años. Sí. Bueno, como a los 18 años, ella salió de casa, se independizó, estudió una carrera, se fue a vivir a Ciudad de México, trabajó ella lo dice muy X, pero ella trabajó en gobierno federal, participó en situaciones claves de la historia de nuestro país. Y también el día que pues las cosas no funcionaron dentro de un matrimonio, pues se atrevió a elegirse a ella misma, pasó por muchas situaciones familiares también, pérdidas significativas, y con toda su historia agarró, la empacó, la puso en una maleta, 2 maletas, se la llevó a Alemania y con toda esa historia hoy le está rompiendo, hoy trabaja en una empresa inimaginable para muchos de nosotros, y tú que nos estás escuchando puedes hacer lo mismo. Puedes hacer lo mismo, que no te quepa la menor duda. Los límites están en tu cabeza. Dafne, gracias de verdad por haberme acompañado en este episodio. Yo te amo, te abrazo con el alma y es un honor que hayas estado compartiéndonos parte de tu historia. Ay, me vas a hacer llorar. Muchas gracias por tus palabras, por todo tu apoyo, por todo tu amor y sobre todo por tenernos cerca. Y gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, gracias. Y bueno, amigos, pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Aterrizando y Soñando. No olvides ir a darle like al episodio en YouTube, compartirlo en Spotify y también pues te mando un beso, un abrazo. Excelente inicio de año 2024, donde quiera que nos escuches. Gracias. Si llegaste al final de este episodio y tienes las ganas y la intención de hacer las cosas diferentes y adaptarte a esta nueva realidad, te contamos nuestra historia y cómo le estamos haciendo hoy para cumplir sueños después de aterrizar.